Nunca pensé que un objeto tan pequeño pudiera volverse tan pesado en mi bolsillo. Encontré el llavero una mañana, cuando limpiaba el auto de Javier. Tenía planeado sorprenderlo con un viaje a las montañas y me pareció buena idea dejar todo listo. Fue entonces cuando lo vi, un llavero azul gastado con una llave de casa, un colgante de un restaurante que no reconocí y una diminuta foto, recortada con tijera. Solo se veía la boca de una mujer, una sonrisa cálida, con un lunar justo en el mentón. No era yo. Durante el resto del día fingí normalidad. Javier llegó tarde como casi siempre cuando se acercaban sus viajes. Se disculpó con un beso en la frente y una promesa que ya no me hacía ilusión: la semana que viene será más tranquila. Guardé el llavero en un cajón de mi estudio, bajo papeles y planos, como si esconderlo allí pudiera sofocar las preguntas que comenzaban a prenderse en mi cabeza. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces y terminé buscando en internet el restaurante del llavero, La Brisa, a 20 kilómetros del Hotel Plaza, donde supuestamente Javier se hospedaba en sus viajes. No era una coincidencia. Revisé su celular mientras dormía. Nada. Sin mensajes, sin aplicaciones sospechosas, sin fotos recientes. Limpio. Demasiado limpio. Algo no cuadraba. Entonces probé su correo. Él solía dejarlo abierto en la computadora del estudio. Busqué entre las carpetas, revisé el historial, y allí, en la carpeta de spam, encontré algo. Una reserva de spa, hecha hace un mes, a nombre de señor y señora Rojas. Rojas. No Villanueva. Un apellido que nunca había escuchado de su boca. Pasé días dándole vueltas, debatiendo si enfrentarlo o no. Empecé a anotar sus horarios, a registrar sus movimientos, a mirar 2 veces cada vez que decía, voy a salir un rato. Me sentía como una espía, pero también como una mujer al borde del colapso. Cada pequeño gesto suyo me parecía una pista. ¿Por qué tardaba tanto en contestar mis mensajes? ¿Qué hacía cada vez que salía a reuniones imprevistas? Una noche, cuando volvió de uno de sus viajes, dejé mi celular grabando dentro de su valija. Al día siguiente, mientras él se duchaba, revisé el audio. Horas de silencio, ruido de tráfico y luego una voz femenina. ¿La próxima semana también? No quiero que tu esposa sospeche. Mi corazón se detuvo. Repetí el audio 1, 2, 3 veces. No reconocí la voz, pero el tono era íntimo, cercano. Guardé el archivo sin saber qué hacer. Planeé mi propio viaje. Alquilé un coche y lo seguí sin que me viera. Él se registró en el Hotel Plaza, como siempre, pidió una habitación en el 3er piso y subió con su maleta pequeña. Esperé. A las 10 de la noche lo vi salir. Tomó un taxi, y yo lo seguí, manteniendo distancia. No sabía qué esperaba encontrar, pero mis manos temblaban sobre el volante. Lo perdí por unas cuadras, pero reconocí el lugar donde se detuvo. No era un restaurante ni un departamento. Era un consultorio odontológico. Cerrado a esa hora. Me acerqué, anoté el nombre, Clínica Rojas y Asociados. Volví al día siguiente sola, con el corazón golpeando en mi garganta. La recepcionista me miró con una sonrisa profesional y preguntó si tenía turno. Yo solo dije, vengo a ver al doctor Rojas. Ella revisó la agenda y respondió como si nada, el doctor no atiende hoy, pero si es por la señora Ana, está en la sala 3. Ana. Ana Rojas. Toqué la puerta con cautela. Una voz suave respondió, adelante. Entré. Una mujer de unos 60 años, cabello corto y bien peinado, se levantó del sillón. Su rostro me golpeó como un recuerdo que nunca fue mío. El mismo lunar. La misma sonrisa. La mujer de la foto. ¿Eres la nueva asistente de Javier?, preguntó. Me quedé sin palabras. Algo en su tono era amable, pero había una sombra de sospecha. No, dije por fin, soy su esposa. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y luego con ternura. Oh, entonces por fin decidió contarte. No sabía qué decir. Me senté. Ana me ofreció té como si fuéramos viejas amigas. Y entonces empezó a hablar. Me contó que Javier era su hijo biológico. Lo tuvo muy joven, cuando tenía apenas 17 años.
Lo dio en adopción por presión de sus padres. No volvió a saber de él hasta un año atrás, cuando él mismo la encontró a través de una base de datos genealógica. Desde entonces se veían cada 2 semanas. Él la visitaba, cenaban, caminaban por el parque. El llavero era un regalo suyo. La foto, una vieja imagen de ella a los 20, que él había recortado y llevado consigo desde el primer encuentro. Me sentí vacía. En mi mente había tejido tantas hipótesis, tantas mentiras. Y la verdad, aunque igual de oculta, era infinitamente más humana. Ana me miró con compasión. Lo siento si esto te dolió, dijo, él solo tenía miedo. Temía que si lo sabías, lo juzgarías como lo hicieron sus padres adoptivos, que no quisieron saber más de él cuando les habló de mí. Pero algo no encajaba del todo. Antes de irme, fingí ir al baño. Caminé por el pasillo de la clínica y vi una puerta entreabierta. Dentro, sobre una mesa, estaban varias copias de una carta. La leí rápidamente. Era una solicitud de cambio de nombre. Javier había pedido usar el apellido Rojas de forma legal. Me helé. ¿Por qué ocultarme algo así? Salí de allí con el pecho apretado. Esperé a Javier esa noche en el hotel. Cuando llegó, su expresión se desfiguró al verme. Marcela. Ya sé todo, le dije. Él bajó la mirada. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. No quería ocultártelo, pero era algo tan frágil, tan nuevo. Tenía miedo de que si lo compartía, se rompiera. Lloré. Lloramos. Le conté lo del llavero, lo de la foto, la reserva del spa. Me miró con una mezcla de tristeza y amor. Quería llevarla a celebrar su cumpleaños. Por eso puse Rojas. No quería que el mundo se metiera. Solo quería un momento para nosotros. La imagen que tenía de él se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Vi a un hombre herido, buscando respuestas. No un infiel. No un traidor. Solo un hijo que había vivido sin raíces y al fin las había encontrado. La próxima vez, le dije mientras apretaba su mano, viajamos los 3. Volvimos a la clínica una semana después. Ana nos recibió con lágrimas en los ojos. Cocinó para nosotros, mostró fotos viejas, nos habló de su juventud, de los miedos, de las renuncias. Nos reímos, lloramos, brindamos. Al despedirnos, me abrazó fuerte. Gracias por no juzgarlo, me dijo al oído. Mientras caminábamos al auto, la vi sacar algo de su billetera. Era la misma foto, doblada y gastada. Por eso guardé su foto todos estos años, murmuró. Y entendí. Que el amor no siempre se grita. A veces solo se guarda en un bolsillo con la esperanza de que algún día, alguien venga a buscarlo. Pero la historia no terminó allí. Una semana más tarde, recibí una carta sin remitente. Dentro había otra copia de la foto, esta vez sin recortar. La mujer sonreía junto a un joven, no mayor de 20 años. Detrás, una fecha, 1986. Reconocí el fondo del restaurante La Brisa. Y entonces me di cuenta. Había alguien más. Javier negó conocer al joven de la foto. Pero algo en su mirada cambió. Me pidió tiempo, dijo que hablaría con Ana. 2 días después, me pidió que lo acompañara. Ana nos esperaba, con una caja sobre la mesa. Dentro había cartas, recortes, una pulsera rota y un sobre sin abrir. Él era tu padre, le dijo a Javier. El único que supo de ti antes de que nacieras. Esta foto fue la última que nos tomamos juntos. El sobre tenía el nombre de Ana y estaba fechado en 1986. Nunca lo había abierto. Dentro había una carta de aquel hombre. Le decía que quería quedarse, formar una familia, que su amor por ella era más fuerte que el miedo. Pero Ana, presionada por su familia, nunca respondió. Él murió en un accidente ese mismo año. Javier lloró como un niño. Yo lo abracé. Ana también. 3 vidas marcadas por silencios, por secretos. Esa noche no dormimos. Hablamos hasta que el amanecer tiñó las cortinas. Y por primera vez sentí que estábamos comenzando de nuevo, desde la verdad. Desde entonces, cada vez que veo una llave, pienso en cuántas puertas puede abrir. Y en cuántas verdades puede revelar si uno se atreve a girarla.
Meses después, Javier decidió contar su historia completa en un proyecto personal. Empezó a grabar pequeños vídeos donde hablaba de adopción, de la búsqueda de identidad, del miedo a ser rechazado. Su historia, que tanto me dolió al principio, se convirtió en una herramienta de sanación para otros. Recibimos mensajes de personas que por primera vez se animaban a buscar a sus familias biológicas. Ana empezó a colaborar en esos vídeos contando su lado, su juventud, los prejuicios de su época. Una tarde, mientras ordenábamos el estudio, encontré otra caja. Vieja, polvorienta, escondida detrás de una repisa. Dentro había un diario. No era de Javier ni de Ana. Era del padre biológico de Javier. Estaba incompleto, pero sus palabras me estremecieron. Hablaba de su deseo de ser padre, de su miedo a no estar a la altura, de cómo soñaba con tener una vida sencilla, lejos del conflicto. En la última página había escrito: si alguna vez encuentras esto, quiero que sepas que fuiste mi esperanza más grande. Se lo leí a Javier en voz alta. Lloramos de nuevo. Pero esta vez con paz. A veces, el pasado no desaparece. Solo espera el momento justo para ser escuchado. Y todo, absolutamente todo, comenzó con un llavero que no era mío. Un año después, el proyecto de Javier ya había crecido. Lo invitaron a dar charlas en escuelas, universidades, foros de salud mental. Gente de distintos países se conectaba a sus transmisiones. Un día, una mujer se acercó al final de una conferencia. Temblaba. Sacó de su bolso una foto antigua, arrugada. Era Ana. La mujer dijo llamarse Verónica. Era media hermana de Javier. El padre que Ana había perdido, había tenido otra familia antes de fallecer. Nos sentamos en una cafetería, los cuatro, mientras las piezas seguían encajando. Ana lloraba, Verónica apenas hablaba, Javier no dejaba de mirar la foto. Fue un momento de verdad, de esos que no se pueden actuar. Decidimos mantener el contacto. Javier y Verónica hoy comparten llamadas semanales. Se reconocen en gestos, risas, en el modo de fruncir el ceño. En casa, el llavero sigue en una cajita, junto a la foto ya restaurada, sin recortes. Es un símbolo de todo lo que se perdió, y de lo mucho que aún se puede recuperar. La historia no se cerró, pero encontró un cauce nuevo. Uno donde la verdad no da miedo, sino alivio.